Creencias fundamentales de la Biblia. Hoy estudiaremos la creencia número 4. Dios, el Hijo. Dice la palabra de Dios allá en el libro de San Juan, capítulo 1, verso 1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Él era el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, por medio de Él, y sin Él no fue hecho nada de lo que ha sido hecho. La Biblia dice que Dios, el Hijo, existe desde el principio, desde antes de la creación de todas las cosas. En el principio era el Verbo. Cuando la Biblia dice que en el principio era el Verbo, está hablando de Cristo Jesús en su divinidad. Cristo Jesús existía desde el principio y el Verbo, que es Cristo Jesús, Él era con Dios y el Verbo era Dios. Para saber quién era el Verbo de las tres personas de la deidad, si el Padre, el Hijo o el Espíritu Santo, vamos a ver en San Juan capítulo 1, verso 14, que dice la palabra de Dios tocante al Verbo. Dice el verso 14, y aquel Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y contemplamos su gloria, gloria como la gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces, aquel Verbo que se hizo carne, aquel Verbo que era desde el principio, aquel Verbo que era con Dios y aquel Verbo que era Dios, la Biblia dice que ese Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. No existe ni la menor duda, queridos amigos, que aquel Verbo es Cristo Jesús. Porque nuestro Señor Jesucristo hace 2000 años atrás vino a esta tierra en forma humana. Dice la palabra de Dios en Lucas 19:10, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Nuestro Señor Jesucristo, estando en forma de Dios, no se aferró el ser igual a Dios, sino que se despojó de sí mismo. Vino a esta tierra a vivir como un ser humano normal, como tú y como yo. Nuestro Señor Jesucristo es Dios el Hijo. Y no porque es Dios el Hijo es menor que el Padre. No. Cristo Jesús, estando en forma de Dios, tomó la forma de hombre, tomó la forma de hijo y vino a esta tierra para rescatarnos de la esclavitud del pecado. Dice Colosenses 1:15, Cristo es la imagen del Dios invisible, el principal de toda la creación. Todas las cosas por Él fueron creadas, las que están en el cielo, las que están en la tierra y las que están en las aguas debajo de la tierra, también las cosas visibles y las cosas invisibles fueron creadas por nuestro Señor Jesucristo. Él es el creador de todas las cosas. Cristo Jesús es nuestro gran Dios y nuestro Salvador. Jesús dijo a los discípulos cierto día que le preguntaron, muéstranos al Padre. Cristo Jesús le responde allá en San Juan 14:9, tanto tiempo he estado con ustedes y no me has conocido, le dijo a Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Mi Padre y yo, una cosa somos. ¿Cómo pues tú dices, muéstranos al Padre? Queridos, Cristo Jesús es uno con el Padre. Es uno en unidad, uno en propósito. No es uno en persona. Son dos personas, el Padre y el Hijo, y la tercera persona que es el Espíritu Santo. Dios, el Hijo eterno,
se encarnó hace 2000 años atrás, pero por medio de él, antes de su encarnación, por medio de él fueron creadas todas las cosas. En Cristo Jesús, en su humanidad, pudimos ver el carácter del Padre revelado en él. ¿Por qué Jesús se encarnó hace 2000 años atrás? Él siendo Dios, Él siendo el creador de todas las cosas. ¿Por qué Dios, estando en su divinidad, estando en espíritu, se hizo hombre, se hizo humano? Para rescatarnos de la esclavitud del pecado. Cristo Jesús se hizo nuestro hermano en la carne, y siendo nuestro hermano más cercano, nuestro hermano mayor, vino y saldó nuestra deuda con el pecado, porque por sus llagas fuimos nosotros salvados. Dice la palabra de Dios, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. ¿Por qué crees que Jesús no abrió su boca, no se defendió? El deseo de todas las gentes dice que Cristo Jesús no defendía ni siquiera sus propios derechos. Él se mantuvo siempre firme a la misión a la cual Él había venido a esta tierra, a salvarnos. Queridos amigos, gracias al eterno Dios Todopoderoso que tomó forma humana, que vino a esta tierra, que soportó las pruebas, las dificultades, y que al final venció a la muerte y resucitó ese domingo por la mañana, y después ascendió al Padre victorioso, dándonos a nosotros también la victoria sobre el pecado. Ahora somos salvos por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. ¿Queremos ir a casa con el Señor? Sí. Entonces vamos a consagrar nuestra vida a Él. Aunque Jesús ya pagó por nuestros pecados, ya nos salvó, nos rescató de la condenación perpetua, tenemos que luchar, dice la palabra de Dios, por nuestra salvación, con temor y temblor. Tenemos que someter nuestra voluntad al eterno, nuestro Señor Jesucristo. Sé fiel hasta la muerte, dice Cristo Jesús, y yo te daré la corona de la vida. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde en este lindo momento.